estrategia de mercados de Grupo Financiero Banorte. Alejandro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Primero te pido que un comentario. ¿Qué lectura haces sobre el dato de inflación en julio? ¿Era lo que se esperaba? Está un poquito alto todavía, ¿no? Sí, es un reporte que sorprendió al alza, salió por arriba de la expectativa del mercado. Y lo que nos sorprende es que con esta ya llevamos 14 inflaciones quincenales en donde por lo menos en casi 12 de ellas o 13 de ellas el mercado ha estado subestimando la inflación, lo cual sugiere que hacia adelante pudiéramos ver revisiones adicionales al alza en los estimados para la inflación, no solamente para finales de 2017, sino para 2018. Y esto, pues como tú bien mencionas, puede ser un factor muy importante para mañana con Banco de México, en una decisión en donde no se espera un cambio en la tasa de referencia, pero sí creo que el tono del comunicado puede ser bastante neutral, inclusive con algunos tintes hawkish, pensando que Banco de México sigue muy al pendiente de lo que suceda con la dinámica de inflación. Yo creo que vale la pena señalar que en las últimas encuestas hemos visto que la convergencia de la inflación en 2018 es a la cota superior de la banda de Banco de México. Entonces eso los puede poner un poco nerviosos de que en algún momento las expectativas se contaminen por todo esto que hemos estado comentando. ¿Tú crees que a partir de este punto que está alcanzando la inflación, algunos analistas incluso ven que el pico podría estar todavía en agosto, o sea, faltaría este mes, pero que a partir de ese punto, de ese pico, podríamos ver ya el punto de inflexión para que empiece a descender y cerrar el año cerca del 6%? Sí, probablemente el pico de inflación ya lo estaremos viendo en esta quincena o en la siguiente. Y ahora habrá una tendencia a la baja en la inflación. Sin embargo, yo creo que esa tendencia o esa convergencia hacia niveles más bajos pues va a ser un poco más lenta. Las últimas encuestas muestran al mercado que espera una inflación cercana al 6%. Nosotros hoy lo modificamos a 6.2%, tenemos 5.7%. Y yo creo que hacia adelante ya el mercado empieza a contemplar la idea de qué es lo que va a suceder con la inflación en 2018. ¿Por qué? Porque muchos participantes del mercado ya comienzan a especular el momento en el cual Banco de México empieza a recortar la tasa de interés. Entonces, si la inflación se mantiene todavía presionada y no vemos una convergencia rápida, probablemente Banco de México sea mucho más cauteloso y con ello pues deje la tasa de interés estable en 7%. Fíjate qué paradoja, porque en las últimas jornadas, en los últimos días, se han revisado las expectativas de crecimiento económico arriba, al alza, ¿no? Pero también hay un deterioro en las expectativas de inflación que se confirma con el dato de hoy, que ustedes están revisando su pronóstico para fin de año, ¿no? Que es algo raro. Así es. Y bueno, eso lo que nos muestra es que todavía estamos en un escenario bastante complejo para la economía. Hubo factores de estrés muy importantes. Afortunadamente muchos de ellos se han disipado, pero pues hemos visto que pues, la depreciación del tipo de cambio y lo que ha sucedido con algunos componentes del índice de precios ha hecho que la inflación anual tenga este fuerte pico a 6.44% de 3.36%, que fue lo que observamos a finales del año diciembre, pasado. Así es. Y se suman nuevos factores. Ahora el tema de las tensiones geopolíticas por esta disputa entre Norcorea y Estados Unidos, que bueno, viene a presionar a los mercados, particularmente el tipo de cambio otra vez cerca de 18 pesos. Sí, nuevamente los temas geopolíticos forman parte importante de los catalizadores de los activos financieros. Ayer tan solo veíamos el S&P 500 intentando un nuevo máximo histórico, casi en 2.500 puntos, y hoy, pues con estas tensiones que se han escalado entre Corea del Norte y Estados Unidos, pues se ha visto una fuerte aversión al riesgo, en donde, como ustedes bien mencionaron anteriormente, ha habido una búsqueda por estos refugios, como es el dólar, el yen, el oro, y activos de mayor riesgo son los que han estado perdiendo valor. Entonces, probablemente en ese contexto, los temas geopolíticos van a seguir siendo muy importantes todavía durante este verano, en donde además el volumen de operación es estacionalmente más bajo. Claro. Bueno, tenemos este tema de la tensión geopolítica, Estados Unidos, Norcorea, y en el caso de México se agrega pues también la incertidumbre ya ante el inicio virtual ya de la renegociación del TLC. Así es, pues la mayoría de las personas pensamos que la renegociación del Telecan va a ser buena o va a ir por buen puerto. Sin embargo, conforme nos aproximamos a esta fecha clave, pues es
lógico que veamos algunos inversionistas que quieran tomar utilidades de esta fuerte apreciación que ha observado el peso en los últimos meses. Así que probablemente esto también sea un factor que está en la ecuación para el desempeño del peso. Seguramente veremos pues volatilidad, veremos algunos bandazos ahí en los mercados. Ese será la tónica. Así es, no nos queda de otro, ¿no? Así va a ser probablemente el desempeño de los mercados en las próximas semanas y con volatilidades que probablemente van a estarse subiendo. Tan solo hoy el VIX también tuvo un incremento simplemente por la noticia de Trump, y si esto le metemos el tema del Telecan y además también lo que pueda suceder con los bancos centrales hacia adelante, pues eso va a ser muy importante. Particularmente la decisión que tome la Reserva Federal en septiembre, en donde se dice también que ahí podría ya dar la señal de que empieza a corregir su hoja de balance. Correcto. Y de hecho es muy importante esto que mencionas, porque en la semana, el viernes, vamos a tener el reporte de inflación en Estados Unidos, y ahora ya el debate entre los inversionistas no es la tasa de crecimiento en Estados Unidos. Estados Unidos está en pleno empleo. El fuerte debate es en qué momento vamos a empezar a ver inflación sostenida. Hoy lo dijo Bullard, ¿no? O sea, todavía no se ven condiciones claras para una inflación que va a estar subiendo de una manera consistente. Entonces, este tipo de datos como el de inflación del viernes pues, puedan determinar mucho de lo que pase en los mercados, y definitivamente lo que tú dices, septiembre es un mes clave para el Fed, porque probablemente ahí va a empezar a hacer una corrección o un ajuste a su hoja de balance. Están batallando en Estados Unidos para que la inflación suba a 2% y nosotros para que baje de 6%. Así es la vida. Así es la vida. Víctor. Muy bien. Alejandro Padilla, gracias como siempre. Muchas gracias. Gracias.